Hola, un saludo especial para ti que te encuentras conectado con esta serie de videos que tienen como propósito último brindarte elementos de valor para tu crecimiento humano y desarrollo espiritual. Nos encontramos reflexionando en esta ocasión acerca del encuentro de Nicodemo y Jesús de Nazaret. Tres elementos importantes que hemos venido analizando en estos videos. El primero de ellos es nacer para ver el reino de los cielos. El segundo es nacer para poder entrar al reino de los cielos. Y el tercero es nacer para vivir la experiencia del reino de los cielos. En el video anterior comentábamos suficientemente qué significa nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. En una palabra, significa confesar que Jesús es el Señor, que Jesús es nuestro Salvador, que Él es el Mesías. Y esa confesión surge de ese despertar interno que es provocado por la fuerza del Espíritu Santo. En el día de hoy vamos a comentar de qué se trata nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo entramos en el reino de los cielos? Jesús tiene la respuesta. Él dice: no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumple la voluntad de mi Padre. Es decir, que la respuesta a esta pregunta es nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos significa cumplir la voluntad de mi Padre. Jesús lo enseña una y otra vez en el Evangelio de Juan. No hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, el que me ha enviado. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre, dice en otro de sus pasajes. Señalando entonces este requisito fundamental, este principio elemental de nuestra vida cristiana para poder entrar en el reino de los cielos, recuerdo una cita de San Agustín, quien dice: Señor, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan bella. Te buscaba afuera, pero te encontrabas dentro, muy dentro. En nosotros habita el reino de los cielos. Y es el Espíritu Santo que nos permite nacer de nuevo, despertar. Y una vez podemos despertar, podemos ver quién es Jesús el Señor y podemos confesarlo con nuestros labios desde la intimidad de nuestro corazón. Ahora, para poder entrar en ese reino de los cielos, debemos hacer la voluntad del Padre. Es decir, que para hacer la voluntad del Padre, podríamos mencionar algunos elementos claves. El primero de ellos es la confesión que hemos hecho para poder verlo. El segundo de ellos es nuestra conversión genuina, ese proceso interno de transformación progresiva para irme asemejando a la persona de Cristo Jesús, convertirnos en alter Christi, como lo enseñaron los latinos. El tercer elemento es el conocimiento de la persona de Jesús, pero no desde un punto de vista académico, erudito, sino desde la relación, establecer una relación íntima con Jesús de Nazaret para poder descubrir su corazón y obrar conforme a su corazón, a su mentalidad, a sus sentimientos, a sus deseos. Y por último, el cuarto elemento indispensable es el discernimiento de la voluntad del Padre para mi vida. El Padre tiene un deseo para mí, su voluntad. Yo debo entrar en un discernimiento que se hace a través del conocimiento, es decir, de la relación con el Hijo, con la fuerza del Espíritu Santo que habita en nosotros. Estos cuatro elementos que he mencionado como característica de entrar en el reino de los cielos implica el proceso gradual del discipulado. Todos podemos entrar en el reino de los cielos, pero Jesús aclara que hay una condición fundamental. ¿Cuál? Hacer la voluntad de mi Padre. Este discipulado, este proceso de discipulado que les acabo de mencionar, implica cuatro elementos también fundamentales que podríamos analizar dentro de muchos aspectos que son necesarios dentro del discipulado. El primero de ellos es la negación de nosotros mismos, la negación del sí mismo, es decir, el cambio de mentalidad por la mentalidad de Cristo, una negación de lo que somos nosotros, y en esa búsqueda y en esa autorrealización
encuentro plenamente mi felicidad, encuentro propiamente quién soy. El segundo es despertar y permanecer en vigilia. Despertar, estar vigilantes, atentos, con las lámparas encendidas. El tercero es permanecer fieles, constantes en la oración. La oración es fundamental para permanecer fieles, para estar conectados, para ampliar esa amistad de conocimiento de Jesús de Nazaret. Y finalmente, la perseverancia en medio de la tribulación, una característica fundamental del discípulo. En conclusión, Jesús nos da la respuesta fundamental, respuesta que no pudo discernir plenamente Nicodemo, porque no se dejó impregnar por la fuerza del Espíritu Santo que también habita en él, como lo reconoce Pedro, quien dice: Señor, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. O como lo confiesa Zaqueo, después de estar en una relación de amistad en su casa con Jesús de Nazaret, quien dice: Señor, después de haberle dicho Maestro, ahora le dice: Señor, entregaré la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he defraudado en alguien, devolveré 4 veces más. Es decir, hay un genuino, no solo él confiesa con su boca que Jesús es el Señor, sino que hay un proceso de conversión. Hoy necesitamos en nuestra cultura de ese volver a nacer, de ese despertar, de confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor, de vivir un proceso de transformación interna, de conversión, de entrar en amistad con Jesús para conocerlo íntimamente y que ese conocimiento también nos transforme y transforme nuestra cultura y nuestro país, y sobre todo discernir la voluntad del Padre en mi vida para cumplirla. Te invito a que continúes conectado con esta serie de videos y mensajes y conviértete en un multiplicador de buenas noticias. Bendiciones.